están aquí la ronda y 100 turistas. Empieza bien la fiesta un año más. A ver, mujer, saca un quintal de pastas, jamón y paña, rondados, un porrón de champán o vino rancio para los turistas que aprecian los productos del lugar. Abuela que pincha bien o porrón, boceta y se corsé que abrimos ya. Y tu zagal, la albahaca que ha pasado, será descalentado, será fumado. Saluda a los que nos abrís la puerta, la ronda es vuestra, vuestra de verdad. Saluda a los que pasáis las bandejas, los que cantáis, los que bailáis, los que escucháis. Sin más, saluda a los que nos echáis albahaca, saluda a los que zampan sin parar. Salud país, estamos aún aquí, más viejos eso sí, pero aún aquí. Si escuchas que la ronda se finí, respondeles que sí, que tararí. Lo que te rondaré, morena, ay morenita, la de rondas que te quedan. Lo que te rondaré, morena, la 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 la. Que lentas pasan las tardadas de invierno, pensando los hijos que andan lejos. Por las alcobas vacías tiene el viento, mientras tú coses junto al hogar. Y en ese rincón a salvo de los hielos, donde tus plantas sueles guardar, las desecas y piensas mirando al cielo, si la primavera volverá. Estaremos juntos y estará la fiesta, sin darnos cuenta la albahaca reverdeció. Como brillan tus ojos, seca esa clarineta, saca el pañuelo y al invierno diré adiós. Échale madre, échale un ramico de albahaca, de esa maceta que tienes en el balcón. Fresca como el rocío, albahaca perfumada, un beso que Huesca y tú me dais con amor. Echa los mares, echa los ramicos de albahaca, de ronda venimos mis amigos y yo. Que aunque no oigas cohetes ni reviven campanas, si huele a albahaca es fiesta en el Alto Aragón. Que lentas pasan las tardadas de invierno, cuando me vienes al pensamiento. El calendario líneas como un desierto, que para verte he de cruzar.
Y aunque estás tan lejos y hace tanto tiempo, no creas que he podido olvidar el aroma del albahaca y de tu pelo, la seda negra de tu mirar. Pronto estaremos juntos y estará la fiesta, sin darnos cuenta la albahaca reverdeció. Como brillan tus ojos, se casa la nieta, saca el pañuelo y al invierno dile adiós. Échame niña, échame un ramico de albahaca, de esa maceta que tienes en el balcón. Fresca como el rocío, albahaca perfumada, un beso que huesca y tú me dais con amor. Échalos niñas, ya los ramigos de albahaca, de ronda venimos mis amigos y yo. Que aunque no oigas cohetes, si reviven campanas, si huele a albahaca es fiesta en el Alto Aragón. Échanos niñas, llanos ramicos de albahaca, de ronda venimos mis amigos y yo. Y aunque no oigas cohetes ni reviven campanas, si huele a albahaca es fiesta en el Alto Aragón. Si huele a albahaca es fiesta en el Asoma el sol y en cada balcón un pregón de fiestas. Las flores se abren igual que el fuelle de un acordeón. En su maceta la albahaca espera y entra la oreja de un rondador. Alrededor zumba un abejorro madrugador. Aguantarás otra ronda más, Hoy Voltaña invita. bebe la vida Tras cada trago hay que respirar. Aquí en Rondar es filosofar, un carpe diem a lo rural. Otro a San Bruno, Por lo que pase no escapará. Ya pica el sol tras cada balcón un rumor de fiesta. ventana abierta y la mesa puesta en el comedor. Mientras la abuela cose chiletas de las cazuelas sube el vapor. En Abra Prounina que en la ronda van un montón. Aguantarás otra ronda más. A comerse el mundo. A bocaditos no te nos vayas a atragantar. Aquí Rondar es filosofar, un carpe diem a lo rural. Si quedan dientes, pizca que pilles A rosigar. Si en la plaza te encorre un palomo, Mucho hinchado en plan acosador. le dirás sin reblar palomica. A volar de aquí pichón. Si en la peña te entra un gorila, repeinado y por pecho un tambor. Le harás ver que aunque sea tan mono, sin un sí lo que tienes un no, No es no. Se ha puesto el sol entre un alboroto de golondrinas. Queda un ramico de albahaca murcio bajo el balcón. Tras la verbena, hora de la cena, la ronda aún suena. Válgame Dios, tienes hecho dentro del cordón el clejuteón. Aguantarás otra ronda más. ¿Quién lleva la cuenta? A media puerta, pues de cobardes se escaparán. Aquí
Mi ronda es filosofal, un carpe diem a lo rural. Venga esta ronda, San Bruno Fierro nos guiará. Bienvenidos a los que habéis venido de fuera de Lecina y bienvenida de forma especial a don Alfonso Calvo, que todavía no ha llegado, pero ya llegará. Nuestro director general del Medio Natural, Caza y Pesca. También al presidente de la comarca, José Manuel Bielsa, en representación del presidente de la Diputación de Huesca, a Ignacio Espot. Alcalde de Voltaña, don José María Jiménez, que no sé si ha venido, no ha llegado. Y al presidente del patronato del Parque Natural, don José Luis Otín. Y Daniel Gracia, diputado provincial. Mi nombre es Rosa. En nombre de la asociación voy a presentar los eventos de esta tarde. Un año más, y para el segundo, continuamos con la iniciativa de recordar y poner en valor los rasgos históricos identitarios de nuestra comarca de Sobrarbe, sus primitivos fueros y nuestra espectacular carrasca. Nuestra asociación lleva el nombre de la carrasca, pero también del municipio, y por ello este año la animación musical la hemos llevado a las fiestas de Barcabo con el grupo de canto y baile de Jotas el pasado día 15. Y para hoy en Lecina hemos tenido la suerte de poder contar con la persona que mejor conoce unos valores de nuestra zona, que ni el Parque Natural ni el Parque Cultural lo recogen, y que sin embargo han marcado el perfil de nuestros pueblos, los oficios, las costumbres y la etnografía en general. Esta persona es Eugenio Monesma, por todo súper conocido. Por todo súper conocido, por su popularidad, por su prestigio, por la importancia y trascendencia de su trabajo y por su tesón. Cuando en la mitad del siglo pasado estaban a punto de desaparecer para siempre las prácticas y oficios que habían pervivido desde siglos en Huesca y en Aragón, tuvimos la suerte de que llegara Eugenio Monesma, que con su motivación, inteligencia y trabajo consiguió inmortalizar los usos y destrezas que habían permitido la armonía del hombre con la naturaleza. Pero su cámara también recogió fiestas populares, instrumentos musicales, cocina tradicional, incluso temas relacionados con el exilio republicano. No me quiero extender porque el tiempo es de Eugenia, pero de algunos datos para situarnos ante su obra y ante repercusión de la misma. Unos 3.300 documentales, sobre 500.000 de imágenes digitales y analógicas, programas en Aragón TV, en Televisión Española, en Canal Cocina, entre otros. Y lo último, su canal YouTube, con hasta 1,5 millones de seguidores por todo el mundo y con más de 400.000 visualizaciones en un solo día. Y es que el interés por los temas tratados por su trabajo siguen despertando seguidores en todo el mundo. Pudiera parecer que ya no quedan oficios, costumbres o ritos que filmar, pero Eugenio sigue con una actividad encomiable. Madruga más que ninguno de nosotros y sigue muy activo con proyectos que le encargan desde distintos puntos del país. Por todo ello ha recibido más de 200 premios, entre los que destacamos el del Gobierno de Aragón al Mérito Cultural en 2021, el Félix de Azara o el Simón de Honor de la Academia del Cine Aragonés. Hoy Eugenio Monesma, me atrevo a decir que es el nuevo Carlos Saura de la etnografía, y que hoy esté con nosotros es un lujo inimaginable. Muchísimas gracias, Eugenio, por el esfuerzo que sabemos que te ha supuesto. Esperamos poder transmitir y recoger tus enseñanzas en nuestro futuro centro de visitantes. Tenemos ganas de escucharte. Tienes la palabra. Vale, me dejas no sé si se...
elogios. Mirad qué ilusión que estoy en una mesa con un tapete de cáñamo lleno de apañijos, ¿eh? Todo lleno de parches, ¿eh? Bien, después de estos elogios, bueno, estamos aquí en Tierrabucho, que conozco desde hace muchos años, porque además esta era mi carretera preferida cuando bajaba de la zona de Sobrarbe hacia Huesca. Prefería esta que la del Puerto del Pino. Bien, esta tierra es muy conocida actualmente. Bueno, siento no poder poner imágenes, lo mío es el mundo de la imagen, voy a tener que contar las cosas y contarlas de palabra. A ver qué llega aquí, ¿ese será de la autoridad? Ajá. Buenos días, buenas tardes, señor. Eugenio Mons, mucho gusto. Bien, continuamos. Entonces, siento no poder poner imágenes porque el lugar no lo permite, pero voy a intentar expresarme lo mejor posible. Esta tierra se conoce muchísimo, claro que se conoce muchísimo, están los barrancos, están las pinturas rupestres, está una serie de elementos patrimoniales prehistóricos, etcétera, etcétera. Pero hay un patrimonio que se desconoce, y es un patrimonio que yo he ido documentando, he ido estudiando, porque me interesaba todos esos trabajos que el hombre ha ejercido en su territorio. Es decir, hoy me toca ejercer el papel de noble, para darle aquí autoridad a la señora alcaldesa, pero yo siempre he tratado de estudiar los trabajos de las personas humildes, de las personas sencillas de nuestro territorio, de las que se ganaban el pan, como se suele decir, con el sudor de su frente. Entonces aquí ha habido una serie de elementos patrimoniales muy interesantes que yo he ido recogiendo y vamos a ir centrando los tres elementos, dijéramos, de alimentación mediterránea, que eran el aceite, el vino y el cereal. He recogido aquí algunos elementos muy interesantes, como puede ser, me voy a centrar ahora en el vino. Hay una zona en Hospitalet que se producía muchísimo vino. Hay unos elementos, que hay un conjunto de producción de vino muy interesante, que lo publiqué en un artículo de la revista Sobrarbe, que es en Espluviello. Si los que conocéis el territorio, por supuesto la mayoría, si nos centramos en Espluviello, en el castillo musulmán que hay justo en la punta de la roca, tenemos ahí un conjunto impresionante de dos lagares rupestres con sus correspondientes lacos, es decir, dos plataformas de pisado que vertían el caldo a los lacos, y después hay otro roquedo con una serie de excavaciones a modo de cisternas, que era donde se almacenaba el vino. Es decir, esto en un principio se documentó como las viviendas musulmanas del castillo. No era así, porque una vivienda nunca se pone en un cresterío de roca, porque está expuesta a los fuertes vientos, en este caso bastante dominantes, tanto del norte como del sur. Entonces las viviendas podían haber estado ocupando un cinglo por debajo de un cinglo de roca, pero eso eran los lagares. Es decir, ahí hay un conjunto de vino muy interesante. También tenemos que en Hospitalet había una fábrica de anís. Incluso me llevaron a ver lo que era la llamada cueva del anís, donde todavía quedaba un bidón que era por donde pasaba el serpentín para hacer todo el proceso de licuación del gas del anís, perdón, del vapor del anís, del vapor alcohólico, y se convertía en anís. Estaba justo debajo de una roca con todo un sistema de canalillos para conducir el agua. En Hospitalet había una fábrica de anís. Una fábrica de anís funciona siempre con su materia prima, es la brisa después de haber extraído el jugo de la uva, y también se utilizaba el vino que se picaba o el vino que era excedentario. Entonces ahí, por ejemplo, había una fábrica de anís. Estamos en un lugar donde ha sido un gran centro de producción de vino. De hecho, en Eripol me dijeron que toda esa ladera que baja hasta Hospitalet, todo eso eran cultivos de viña hasta los años 60 aproximadamente, que los tuvieron que quitar porque los jabalíes se comían la uva y estropeaban todo, y entonces ya quitaron los viñedos. No sería esa la justificación, porque lógicamente hay otra justificación más clara en este territorio, que es precisamente la despoblación,
que ha sufrido toda esta zona, ¿vale? Bien, entonces tenemos ahí unos núcleos de producción de vino impresionantes, pero es que si subimos hacia la Coloma, hacia la Casa de la Coloma, ahí encontramos elementos tan interesantes como son una cantera de piedras, de pilas de aceite, donde se ven todavía los dos negativos de donde sacaron dos grandes pilas de aceite. Y si seguimos subiendo, en la zona de Frontiñán es un lugar interesantísimo, también donde ha habido muchísima producción de vino, porque de las 3 casas, creo que son 3 casas, alguno me podrá corregir, desde luego, pero una de ellas tiene una bodega impresionante con unas grandes cubas, y en lo que es la punta del Roquedo, que asoma al río, es curioso porque ahí tenemos un lagar rupestre simple, simplemente pisadera y laco, y otro lagar al lado, pero ya con construcción de obra, con un gran trujal trabajado en la misma roca, todo excavado en la roca y con su laco para recoger el mosto. Es decir, toda esa zona entre Hospitalet, Espluviello y Frontiñán es un lugar donde hay muchos elementos de producción de vino. Estamos también estamos en una zona de cabañera, toda la cabañera que sube por todo este territorio. Estaba el mesón de la Potenciana, del que no queda prácticamente, la última vez que lo fotografié fue hace 8 o 10 años, ya va quedando cada vez menos, y esto era todo un camino de cabañera, se le dice también Camino de Santiago, de los muchos que hay bajando del Pirineo, etcétera, pero sí que era el nudo de comunicaciones entre Sobrarbe y la Tierra Baja, Bien, esto es en cuanto al vino, más o menos lo que tengo aquí revisado. Estaba el aceite. El aceite también ha sido muy importante en este territorio. De hecho, vemos que hay muchos olivos de centenarios interesantísimos. Hoy acabo de ver por aquí por Lecina algunos más. En fin, que eran almazaras. Almazaras tenemos la de Almazorre, que se recuperó, está perfectamente, se puede visitar, y es un elemento patrimonial muy interesante. Está también la de Betorz, la almazara de Betorz, y luego pues algunas piedras de molino de aceite pues que vamos viendo en algunos sitios. Hoy he bajado aquí al molino harinero, que es otro de los tipos de molino que eran indispensables en cualquier sociedad rural. Es decir, hemos visto producción de vino, producción de aceite, las almazaras, pero el cereal era importantísimo, no solamente el cereal como trigo, sino también como centeno y como otros productos para alimentar también a los animales. Pero todos estos cultivos necesitaban de los molinos. Yo tenía visto, por supuesto, el de Almazorre, el de Pedro Wilde en Sarsa de Surta, que también está visitable, dijéramos, pero hoy he visto el de aquí de Lecina, que tenía ganas de verlo y me han acompañado a verlo, y es interesantísimo que luego, o sea, son los típicos molinos que cuando los años 30 aproximadamente se convierten también en centrales de producción de luz. No se llamaban centrales eléctricas, pero llamaban fábricas de luz, les decían, ¿no? Y entonces están todo el edificio, lo que ocurre, pues eso, como pasa muchas veces, que está prácticamente en ruinas, pero es un edificio interesantísimo ya por el lugar que ocupa. Además, casualmente, recorriendo ese tramo del río, hemos visto algunas entalladuras, algunas acanaladuras que se habían hecho en la roca con una serie de agujeros para poner como una especie de estructura de conducción o de retención y conducción del agua hacia diferentes sitios, independientemente de la azuz que ya tiene el propio molino. Bien, otro tema interesante que siempre he estado documentando han sido los arnales o arneros, las arnas de caña, que ya sabéis que la leyenda dice que las abejas fueron a pedirle a Dios que como ellas estaban fabricando la cera con la que los fieles iluminaban las iglesias, entonces ellas les exigían a Dios que les hiciera una casa de oro. Y entonces Dios se enfadó por esta pretensión y le dijo, dice, pues ahora vuestra casa no será ni de oro ni de plata, sino de excremento de vaca. Y es por eso que las arnas se forran con este excremento de vaca y algo de tierra. Bien, pues aquí hay unos arneros que se conserva alguno, el de Bafalví, este que está con sus arnas y tal. Me han enseñado alguna foto de alguno que pretendo venir a ver en el mes de octubre o noviembre, cuando esto esté más relajado. Y los arneros es uno de los elementos patrimoniales que hay que conservar. Aquí yo documenté también, fotografía hace años, en las mismas rocas, en los covachos estos que
del Roquedo, pues también que había algunas arnas, no sé si seguirán estando, pero era muy interesante porque la gente se las ingeniaba para obtener este producto. Un producto que no era tanto por el sabor de la miel o por utilizar la miel como condimento dulce, sino más bien para la producción de cera. Era más importante a veces la producción de cera que lo que era la miel. Les interesaba más a las familias porque se hacían velas y luego la vendían. Era un producto que se vendía. Actualmente pues es Fortea de Barbastro el que compra todo esto, ¿no? Bien, tema importantísimo, el pastoreo. Esto era Cabañera. El pastoreo, todo lo que es el ciclo de la vida pastoril, es un elemento cultural importantísimo que desgraciadamente estamos perdiendo. Yo he recuperado algunos de muchos testimonios, llevo hechas pues 5 cabañeras a lo largo de mis 40 años de producción de documentales y he hecho ya 5 cabañeras continuas. La última fue hace poco, hace 2 años, entre Belagua, en el Pirineo Navarro, y las Bardenas, y la convivencia con los pastores enriquece muchísimo. Entonces aquí había una cultura pastoril que yo la he recogido en otros sitios, pero sí que sería conveniente que, aprovechando los conocimientos de la gente mayor, se pudiera recuperar esta tradición oral de lo que ha sido la vida pastoril. Luego era paso de los ganados trashumantes. Esto era una vía pecuaria que pasaban los ganados trashumantes. Otro tema interesantísimo que ha formado parte del mantenimiento de la casa, de la familia y de la alimentación era la caza y la pesca. Yo he recogido muchísimos y en distintos lugares, tanto del Pirineo como de la Tierra Baja, técnicas tradicionales, tanto de caza como de pesca, es decir, desde los lazos hechos con pelo de caballo para coger pájaros, hechos los lazos de alambre, cepos loberos que eran de mayor tamaño e incluso hasta cepos para osos. Lógicamente aquí no ha llegado, no es momento, pero aquí lobos ha habido y había cepos loberos, en algunas casas seguro que se conservarán. Temas de pesca, tenemos río, o sea, lógicamente tenía que haber las típicas pescas con tresmayo, con volturín, con esparvel, incluso esta mañana cuando estábamos por el río había gordolobo, que es una planta muy curiosa, les he comentado a Mariano y a Rafael, que me han acompañado, pues esa planta, por ejemplo, el gordolobo se utilizaba para no envenenar, como se podría decir, sino para machacada, echarla en el agua, y le comía oxígeno, les traía oxígeno al agua y los peces entonces salían flotando, seguían siendo comestibles porque aún estaban vivos, pero estaban atontolinados. Esto también lo hemos grabado en la zona del río Bellos, con los hermanos Pañaruelo, en fin. Quiero decir que aquí también hubo mucha pesca. Y ahora estoy investigando un tema que lo he comentado con algunos amigos aquí, que es las pesqueras. Aquí en el río Vero, en el año 1206, en Alquézar, debajo de Alquézar, don Antonio Durán documenta que los monjes necesitaban un opus pistium, es decir, una pequeña piscina para hacer un criadero de peces. Porque cuando llegaba la Cuaresma no tenían suministro fresco de este tipo de pescado, de pescado. Entonces necesitaban un opus pistium y entonces crean una especie de colecta en la que piden dinero para que se les vaya, para poder hacer esa obra. Resulta que en Torres de Montes, yo he documentado y estamos investigando y estamos limpiando una pesquera junto a un barranco, pero ahí la señora de Torres de Montes ofrece un dinero y es un molino en el río Guatizalema, en Siétamo, para que con ese dinero se pudiera aportar para lo que era el opus pistium en Alquézar. Al final, en el año 1230 y algo, parece ser que no había documentación de que se hubiera hecho. Pero es muy probable que haya algunos indicios de que hubiera una pesquera de ese tipo, ¿vale? Estamos hablando de caza y pesca, pero vamos a ir ahora a otro tipo de cultivos. Otro tipo de cultivos importantísimo, aquí tenemos un lienzo de cáñamo, eran básicos, los tejidos prácticamente eran de 3 elementos, principalmente. No era el algodón, porque aquí no se ha cultivado algodón, pero eran la lana, era el lino y era el cáñamo. Entonces, estos procesos de cultivo requerían grandes terrenos y muchísima humedad. Requería una serie de balsas para poderlo cocer una vez que se había arrancado tanto el lino como el cáñamo, etc.
Entonces, el mundo textil también era muy importante dentro de las familias, porque lógicamente no se podía ir a comprar tejidos a ningún sitio. Las mujeres se dedicaban... Bueno, me voy a echar un trago de agua, perdón. Me estoy atragantando. Bien, las mujeres, lógicamente, pues, se encargaban de todas las labores estas de los textiles. Bien, otro tema, el mundo de la madera. Aquí, afortunadamente, la carrasca de Lecinas ha salvado, pero podría haber sido fruto de una carbonera perfectamente, ¿no? Entonces aquí había muchísimas carboneras. Yo he participado, bueno, he hecho varias. Casualmente hoy he recogido la revista Viello Sobrarbe, que había publicado sobre la primera carbonera que grabé en Troncedo en el año 89, creo que fue. Y el mundo de los carboneros ha sido muy extendido por todos estos montes. Normalmente pues eran carboneros de la capital o de Barbastro o de Huesca y tal, quienes se encargaban a los carboneros y les compraban ya tantos sacos, lo que fuera, ¿no? Y ellos les encargaban y los carboneros vivían aquí por el monte. Sí que hubo mucho carbonero aquí en esta zona, en todo lo que es el Alto Aragón, que de apellidos Herranz, generalmente, mi mujer es Herranz y era descendiente de carboneros de Checa, que vinieron muchísimos carboneros de Guadalajara. La zona también de Monesma y Cajigar, en la zona de la Ribagorza, en Elisabena, también había bastantes carboneros de apellido Herranz, que se extendieron muchísimo por todas estas sierras. El carbón, ya saben, se cortaban las ramas de un tamaño de un brazo, por ejemplo, de un grosor también del brazo, se colocaban apiladas en forma troncocónica, sobre ellas se colocaban las ramas de bucho y sobre esas ramas de bucho se montaba una capa de tierra como de un palmo de grueso, se dejaba por supuesto un eje, un agujero que era por donde hacía de chimenea y ahí se prendía fuego y luego convivíamos. Yo he convivido con los carboneros porque era la forma mejor de aprender cómo se hacía, ¿no? Y entonces estabas, pues eso, una semana aproximadamente, estaba la combustión de la carbonera y luego se extraía el carbón, se dejaba un par de días o tres a que se enfriara porque todavía quedaba fuego dentro y ya pues se envasaba en sacos o en serones y a eso se lo llevaban en caballerías o en camiones ya donde había acceso. Pero luego había otro tema, que eran los cuchareros. Esta zona ha sido también mucha de cuchareros. Estaban los cuchareros que fabricaban cucharas y tenedor. Normalmente vivían en el bosque, estaban un tiempo en el bosque para hacer lo que era el desbaste, o sea, cortar la materia prima, desbastar las piezas para quitar peso, lógicamente, y llegar con todo muchísimo material ya desbastado a su pequeño taller, y ahí era donde hacían las cucharas. También había cuchareros que vivían y las elaboraban completamente en el monte, cucharas, tenedores, etc. Pero también yo tengo documentación de que también se hacían peines de bucho, que con los buchos también hacían peines, tengo alguna documentación, y también publicaron, creo que en la revista Sobrarbe, que también se hacían aquí, con las raíces de los buchos se hacían lo que serían las birlas, las bolas de jugar a las birlas, etcétera, que se vendían a Francia. Bien, todo esto sería el mundo de la madera. Bueno, por supuesto, la construcción de la madera para la construcción era importantísimo, y para los aperos de labranza. Por ejemplo, un arado tenía diferentes tipos de madera según la parte del arado. En fin, la madera ha sido otra de las partes más importantes que ha explotado el hombre en todo este territorio. Pero se conservan también, era importante, de nuestro patrimonio en este territorio podemos ver lavaderos, están los lavaderos de Betorza, ahí circulares, preciosos, muy singulares, no se dan en muchos sitios, pozos también para sacar el agua con su correspondiente rodillo, etcétera, unas construcciones muy interesantes que había que conservar, y los malacates, las norias para sacar agua de los pozos. Hoy acabo de ver una aquí que me he quedado sorprendido, porque es que eso tiene que ser, hay que conservarla obligatoriamente, que con todo San Pietro, la noria de San Pietro, impresionante,
Es que eso está perfectamente para ponerla en funcionamiento. Simplemente con que se limpiara esa superficie de arriba para hacerte idea de que por ahí iba la caballería con los ojos cerrados, que era la que movía el malacate y hacía funcionar, está perfecta. Es que luego tiene la puerta que ves perfectamente todos los... ahora me sale la palabra. Bueno, todas las cacillos, bueno. Los cangilones, perdón. Bien, pues eso es interesantísimo. O sea, ese es un patrimonio que de alguna manera hay que conservar, pero ¿quién tiene que ser el primero? El propietario. A partir de ahí, pues hay que intentar de alguna manera que ese patrimonio no se pierda. Tenemos un oficio importantísimo en todos los pueblos, ha sido el herrero. De hecho, yo tengo documentado en los pueblos, cuando se marchaba el herrero, el pueblo ya empezaba el declive. ¿Por qué? Porque el herrero se necesitaba y el herrero no era un oficio fácil. Aluciar las herramientas del campo, etcétera, etcétera, eso necesitaba unos conocimientos. Entonces, en cuanto se marchaba el herrero y el carpintero podía apañarse cualquiera que sabían hacerlo, pero el herrero ya era más difícil. Era un momento ya marcaba un declive. Los herreros marcharon porque tenían oficio y eran bien requeridos en las zonas ya protoindustriales, como era Barcelona, Pinefar, Barbastro, etc. Bien, herrerías eran importantísimas para los animales de labor, los herreros, etcétera, aperos de labranza. En Betorza, afortunadamente, se ha conservado la pequeña herrería, dentro de lo que cabe es pequeñita, pero ahí hay un elemento que nos da una idea de lo que era una pequeña herrería, ¿no? Es un cuartucho pequeño, con su fuelle, el manchón, queda todo... Tejerías. A ver, la construcción ha sido elemental, ha sido importantísimo. Estaban las canteras, ya he comentado antes, canteras, por ejemplo, donde se extraían pilas de aceite. También hay canteras, en Columbo está la cantera de los Arruellos, aunque no pertenece hasta ya estamos ya en el Somontano, pero está la cantera de los Arruellos, de donde se extraían piedras para el molino, o sea, para los molinos, por ejemplo. La de Hospitalet ya os la he comentado, y luego estaban, por ejemplo, otro tema de construcción eran las tejerías. Las tejerías eran importantísimas, normalmente, por la documentación que yo he ido recogiendo en muchos pueblos, eran municipales, que se arrendaban a tejeros profesionales que en algunos casos venían de fuera. Venían incluso, tengo una documentación de arbaníes que vinieron de Navarra, tuvieron un pleito muy grande con los del ayuntamiento porque no les pagaban. Y aquí, hablando de la construcción, estamos hablando de un territorio que tiene una singularidad muy especial y un patrimonio que es de obligatorio conservación, que es la piedra seca. La piedra seca ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es interesantísimo. Yo conozco muy bien la zona de la Iglesuela del Cid, Mosqueruela, Maestrazgo de Castellón. Ahí hay unos elementos impresionantes, pero son diferentes a estos. Son muy grandes, pero aquí tenemos unos elementos. He estado viendo hoy 2 o 3 más que no conocía, de los muchísimos que hay, porque me han hablado de 80 y tantos aquí en Lecina y de 50 y tantos así por Betorz. Tengo algunos vistos en Betorz, muy poco, pero es impresionante la construcción en piedra seca, y hay algunas casetas que se conservan en un perfecto estado. Hoy he visto la del Pastor, que se dice, la caseta del Pastor, impresionante, por favor, que es que además tiene una singularidad, que su entrada está orientada de tal forma que nunca ningún viento, ni cierzos, ni bochornos, ni nada le puede entrar en la caseta. O sea, tiene una entrada con giro, con lo que igual, si hace muchísimo viento, nunca entrará viento en esa caseta. Son elementos que de verdad hay que conservar. Bueno, luego los muros de piedra seca, por supuesto, pero además es curioso porque en algunos muros de estos, yo tengo algunas fotografías con sus escaleretas de subir para subir al sobresaliendo, están en muchos sitios, por supuesto, pero teniendo aquí un patrimonio como hay tan abundante, es muy importante que de alguna forma las instituciones se encarguen de protegerlas. Luego están los hornos de cal, que también vinculados a la construcción. Hornos de cal prácticamente se puede decir que no he visto ninguno por aquí, quizás me apuntéis alguno que esté en mediano estado,
pero generalmente están casi todos destruidos, así como por la tierra baja, toda la zona del Guatizalema, Flumen y demás, se conservan muy bien porque como se forraban con barro, ese mismo calor formaba unas olletas y cristalizaban y demás. Aquí no he visto, los pocos que vi en Hospitalet estaban prácticamente ruinosos y no se apreciaba nada. Y a esto prácticamente así un mundo general de los oficios, pero parece que hemos hablado solamente de oficios del hombre, ¿verdad? Todos estos los hacen los hombres. Pero, ¿y la mujer? La mujer, yo siempre he considerado que ha sido la que más ha trabajado en la casa. Primero, era la que primero se levantaba, encendía el fuego, preparaba, luego ya se iban levantando los hombres, ya se podían ir a trabajar, pero era la última que se acostaba. Ella cuidaba el huerto, cuidaba los animales de corral, etcétera, etcétera, hacía la comida, todas estas cosas, hilaba y todos estos trabajos. Y sin embargo, ya digo, era la última que se acostaba, era la que más horas estaba trabajando. Y prácticamente no se le ha considerado nunca en el medio rural, siempre han sido los trabajos del hombre. Entonces, de aquí, un pequeño homenaje a las mujeres. E independientemente de lo que sean los trabajos, hay una cultura popular, que es la tradición oral, en el que tenemos leyendas, el esconjuradero de Almazorre, ya sabemos, esconjurar tormentas, mitos, creencias, el tema de las fiestas y todos los rituales, los juegos tradicionales, la medicina popular, el conocimiento de las plantas, que desgraciadamente en 1600 así, pues se le achacaban a las mujeres que conocían muy bien todos los conocimientos de las plantas, se les consideró como brujas, y así les fue. En algunos casos no, pero el conocimiento de la medicina popular han sido precisamente muchas mujeres las que han mantenido estos conocimientos. Y luego, pues, un tema muy importante ha sido el hogar como centro de transmisión de la cultura tradicional. Es decir, hasta que aparece la televisión allá en los años 50, ante el fuego del hogar, en invierno, a las 5 de la tarde, pues se reunían abuelos, padres, hijos, etc. Estaban toda la familia unida y ahí es donde se transmitían las tradiciones, las leyendas, anécdotas e incluso técnicas de trabajo que transmitían los padres a los hijos, etcétera, etcétera. Hoy todo eso prácticamente, como bien sabéis, se ha perdido porque ahora nos sentamos delante del televisor y ya esa conexión verbal entre abuelos, padres e hijos, pues prácticamente se está perdiendo. Muy bien, pues esto es todo y vamos a hacer el acto como nos dirijan aquí, ¿vale? Muchas gracias y espero que haya... Muchas gracias, Eugenio, y esperamos que tus palabras nos sirvan de referente para que podamos hacer de esta una zona, un espacio Monesma. Un espacio que muestra a las nuevas generaciones como en el pasado reciente hombre y naturaleza coexistieron en armonía. Muchísimas gracias por tu valiosa aportación. Pero no te vayas muy lejos, porque tienes encomendada una misión importante para este viejo reino de Sobrarbe. Y ahora, por segundo año en convocación de perdurar en el futuro, queremos honrar los dos singulares valores que nuestro Sobrarbe ha aportado a la historia, Fueros y Carrasca. La leyenda de la Carrasca, tan dignamente rememorada en la morisma de Aínsa, está en el escudo de Aragón y, curiosamente, en Sobrarbe está la Carrasca, árbol europeo 2021. Nuestra Carrasca, esta Carrasca, por ello, bajo su sombra, pretendemos rememorar la gran aportación que nuestro primitivo reino de Sobrarbe dio a los incipientes reinos medievales con unos fueros modelo y origen para muchos otros, entre ellos lo del Aragón medieval. Hoy los fueros de Sobrarbe son citados en todos los textos de historia, porque la sencillez y lucidez de aquellas gentes nació una idea muy actual: tratar de evitar que el rey se convirtiera en un dictador. No es que somos tanto como vos, y todos juntos más que vos, dice para recordar al rey que es uno como los demás, para terminar con el lacónico y si no, non. Pero además, en estos fueros surge por primera vez en España la figura del mediador o justicia,
hoy extendido por todas las comunidades con el nombre de Defensor del Pueblo o Sindicat de Bourguès en Cataluña. Esta figura en Aragón ha existido siempre, salvo momentos absolutistas o dictaduras, pero en las restantes comunidades se ha adoptado más recientemente. A Juan de Lanuza, Justicia de Aragón, le costó la vida por defender los fueros y libertades en 1591. Y hoy en Aragón, el Justicia es la única institución que no está sometida a la corona y que tiene su origen en los fueros de Sobrarbe. Por ello, esta sencilla ceremonia de gran raigambre histórico quisiera que en años sucesivos pudiera ser una celebración referente de nuestra comarca, incluso provincia, y por eso invitamos desde aquí tanto a la comarca del Sobrarbe como a la Diputación de Huesca a hacer de este acto una celebración de comarca o de provincia, para los que nos gustaría encontrar el acuerdo que lo permitiera. Pues a continuación vamos a representar la ceremonia de alzar el nombre al rey, según los fueros, por parte de una autoridad de Sobrarbe. Es un acto con un valor exclusivamente testimonial, sin ninguna connotación jurídica, y que únicamente pretende aunar los dos símbolos, carrasca y fueros, de nuestra personalidad colectiva. Se trata de un homenaje a nuestro pasado con esta ceremonia bajo la carrasca de Sobrarbe, en la que un noble destacado entre los nobles o señores proponía nombrar rey al elegido, pronunciando unas palabras que son prueba de que el rey no está por encima de los fueros y que si el rey no los cumplía perdería su condición. La autoridad del Sobrarbe medieval, de Sobrarbe en este caso, está representado por nuestro ilustre visitante, don Eugenio Monesma, y asimismo, siguiendo con la costumbre ya iniciada el año pasado, la autoridad de Sobrarbe que este año va a jurar los fueros es la alcaldesa de nuestro municipio, Carmen Lalueza Giral. El himno del Sobrarbe y dos soldados medievales unidos para la ocasión enmarcarán el acto. Al final del juramento y en prueba del mismo se entregará el bastón de mando al sacerdote que lo confiere la autoridad y que en este caso va coronado por un ramillete de boj en homenaje a esta tierra de uso. Así pues, ruego a nuestros soldados que ocupen su puesto. María y Daniel. Pues colocaos. Pues el juramento, Eugenio Monesma. En el nombre de los señores de este reino de Sobrarbe, os aceptamos como candidata a ser nuestra reina, advirtiéndoos que si os desviáis en vuestra función, seréis denunciada por nuestro mediador en justicia y seréis desposeída del trono. ¿Estáis enterada? Pues tened en cuenta que somos tanto como vos, pero juntos, más que vos, os hacemos principal, reina y señora entre los iguales, con tal que guardéis nuestros fueros y libertades, y si no, non. Responded pues, ¿juráis bajo esta carrasca, símbolo de nuestras luchas, que respetaréis los fueros de nuestro reino? Pues con este bastón de mando, que nace de la tierra del Bucho, quedas elegida para dirigir los destinos de nuestro reino de Sobrarbe. Os ruego un aplauso para ello.
alcaldesa de Barcabo, Carmen Lalueza, se convierte en la segunda autoridad democrática que ha jurado nuestros fueros. La fiesta que solía seguir a esta ceremonia, vamos a continuarla en la plaza, donde nos esperan los mejores manjares de nuestra tierra. Pero antes de terminar, un representante de nuestra asociación y el director general, don Alfonso Calvo, quiere dirigirnos unas palabras. Muchas gracias, Eugenio, Carmen, muchas gracias. Aguerridos soldados, muchas gracias a todos. Hola. Como portavoz de la Junta Directiva de la Asociación, queremos reiterar el profundo agradecimiento expresado ya al inicio de estos actos a todos los asistentes, pero de forma muy especial a las autoridades autonómicas, provinciales y locales. También agradecer las ayudas que han hecho posible este evento, Comarca de Sobrarbe, Diputación de Huesca, Ayuntamiento de Bárcabo, así como Bodegas Aldara, la generosa aportación de Alcapo Barbastro y la organización de la Morisma. De todos es conocido que Lecina, municipio de Bárcabo y Viello Sobrarbe, se encuentra entre 3 puntos fortaleza en la recepción de visitantes: Aínsa, Voltaña y Alquézar. Por lo tanto, en recursos derivados. Y en medio de ese triángulo estamos nosotros, el vacío demográfico del municipio que ve pasar las oportunidades reales sin capacidad para aprovecharlas. No queremos vivir de la subvención, pero pedimos ayuda para sembrar, porque estamos seguros, y el tiempo nos lo demostrará, de que hay condiciones para buenas cosechas. Somos Parque Guara, Parque Cultural Vero, Geoparque de Sobrarbe. Tenemos la Carrasca, Árbol Europeo 2021, y un entorno espectacular. Pero nos falta el impulso de activación para despegar, y por eso estamos pidiendo ayuda. Porque todos necesitamos, y el territorio nos lo demanda, convertir este triángulo de 3 puntos, Aínsa, Voltaña, Alquézar, en una gran superficie de oportunidades, en el eje vertebrador entre comarcas donde la vida plante cara a la despoblación. Patronatos de Parque, Guara y Vero, alcaldes de Aínsa y Voltaña y Alquézar, Diputación de Huesca, Departamento de Medio Ambiente y Turismo, solo pedimos visión global y un poco de compromiso. Y a nuestra alcaldesa, celeridad. Seguramente esto es lo que pedirían los lúcidos montañeses que definieron los fueros de Sobrarbe hace casi 1000 años. Nuestra asociación es y será leal y colaborará en lo que pueda, pero pide transparencia y en lo posible participación. Y lanzamos un reto o una propuesta. Que el verano de 2025 tengamos casi todas nuestras posibilidades activadas. Si es así, lo celebraremos. Y si no, no. Muchas gracias. Gracias a todos. En primer lugar, pediros perdón porque hemos llegado un poquito tarde. La verdad que venía de hecho esta mañana y no ha dado tiempo porque íbamos con el tiempo muy apretado. Señora alcaldesa, enhorabuena por el juramento que has hecho. La verdad que no paro de sorprenderme desde que he llegado. Querido presidente de la comarca, presidente del patronato, alcaldes, la verdad que es un placer estar aquí. Sí, la verdad que es un placer estar aquí y no paro de sorprenderme. O sea, he llegado, nunca había visto la Carrasca en directo y es una de las cosas que me comprometí el primer patronato que tuve en Aínsa, creo que fue, en el Parque Natural de Aguara. La verdad es que es preciosa. No tengo nada más que decir que es preciosa. Y es gracias a vosotros, que son los que habéis cuidado a lo largo de toda la historia, ¿no? Los cientos de años que tiene. Entonces, pues eso, agradecer la labor que estáis haciendo. Vivir en un entorno muy bonito, que es el Parque Natural de la Sierra y Cañones de Aguara, y con una serie de limitaciones que todos conocéis, y una serie de privilegios y ventajas que también ofrece, ¿no? Yo creo que ahí está el equilibrio, ¿no? La conservación de la flora y de la fauna es necesaria, pero, por supuesto, uno de los retos de este gobierno es, sin olvidar para nada, el desarrollo socioeconómico de la gente que aquí vive, ¿no? O sea, nosotros no podemos olvidar lo que trabajáis y de la manera en que estáis sosteniendo vuestros hogares, vuestra gente, vuestros hijos, y nosotros estamos aquí para ayudaros, como antes decía
la compañera del pueblo, ¿no? Bueno, estando aquí me han dicho que hable un poquito del centro de interpretación. La verdad es que fue una sorpresa cuando llegué al patronato y me dijeron que había un compromiso de los antecesores. Y la sorpresa que yo me di fue mayúscula, ¿no? Porque había un compromiso ante vosotros, pero no había ningún documento firmado ni ningún presupuesto. Por lo tanto, con el escaso dinero que tenemos, tuvimos que hacer una reestructuración. Me comprometí ante la alcaldesa, después de haber hablado mucho tiempo, en que, sin haber nada firmado, pues desde el Departamento de Medio Ambiente y Turismo lo íbamos a cometer. Vamos a cometer el centro de interpretación de la naturaleza del parque aquí en la entrada, donde está el aparcamiento. Y yo espero que en el año 2025, a finales, pueda estar ya terminado. En estos momentos la situación está en patrimonio, porque desde el ayuntamiento se nos ha mandado un documento en el cual nos ceden el terreno para hacer nosotros el centro de interpretación. Ese terreno, una vez que nosotros tengamos la cesión, podremos encomendarlo, lo va a hacer la empresa Traxa, van a hacer la obra y luego vestirlo. Yo creo que va a suponer alrededor de $500.000 euros, en la que puede quedar como uno de los mejores centros de interpretación de todo el Parque de Guara. Daros las gracias a todos por este día, por este acto, por recordar, ¿no?, lo que nos ha llevado en estos momentos a la Constitución española, que no deja de ser la verdadera Carta de Libertades, de Derechos y Obligaciones que como españoles tenemos que cumplir, ¿no? Entonces, efectivamente, hace muchos años pues, estaban estos fueros, estaban estas promesas, pero en este momento tenemos una carta más importante que es la Constitución española, ¿no? Yo creo que la Constitución nace a partir de todas estas cartas que habían, ¿no?, y que pudieron hacer que en este momento gocemos de los derechos y las libertades que tenemos en la actualidad. Solamente daros las gracias y citaros que la próxima vez que venga estarán las obras empezadas. Muchas gracias. Como el salón social y vivienda, que todo, a lo mejor la gente puede pensar que no estamos trabajando, pero todo lleva mucho protocolo, mucho papeleo y el interés del ayuntamiento es que todo esto llegue a buen puerto y que lo podamos disfrutar y que efectivamente que estamos en una zona, en un enclave maravilloso y que necesitamos despegar y que nuestro municipio no muera. Buenas tardes y gracias. Perdido debajo del monte perdido, perdido estuviste, país. Mi viejo condado, señor de los montes, te estabas dejando morir. Perdido el orgullo, perdido el futuro, perdido, perdido, país. País de silencios, de ausencias y olvidos, tristes montes y soledad. País sin historia, pueblo sin raíces, carrasca que se secará. Sobrabas país, solo querían agua, montañas y electricidad. Los mapas siguieron trayendo tu nombre. ¿Quién puede olvidarse de ti? Tozales altivos y ríos crecidos gritaban seremos aquí. Pero divididos y sin dar batalla, te fuimos perdiendo país. Rojito se te fue llevando la gente que quiero
reposas por y en paz. Igual que a los pies de Peña Montañesa, las ruinas de San Pretoriano.